Bueno, la clase de hoy va a tratarse sobre el calentador acumulador o calentador termotanque. El termotanque es el nombre que le dan en otro país. El calentador acumulador está basado sobre la norma 5042, NTC 5042, que es la norma de construcción en Colombia, el cual dice que un calentador tipo A, la potencia debe ser menor o igual a 4.2 kilovatios. Vamos a mirar la ficha técnica del calentador, qué datos técnicos tiene, qué potencia tiene y qué tipo es. 3.8 kilovatios, es un calentador tipo A de la segunda familia del grupo H, ¿Qué categoría es este calentador? categoría 2H3BP. Quiere decir, como es categoría 2H3BP, eso quiere decir que este equipo se puede convertir para otra familia de gas. Quiere decir, la categoría 2 está diseñado para usar dos familias de gas diferentes. 2H, gas de la segunda familia del grupo H de gas natural. BP, butano, propano. Pero en este momento este equipo está diseñado para utilizar gas natural. Bien, entonces del calentador acumulador, ¿qué debe saber un técnico? Primero de todo, debe saber las partes importantes y su función. Una de las partes importantes del calentador es el tubo vena. El tubo vena de agua fría. ¿Cuál es la función del tubo vena? Transportar el agua fría al fondo del tanque. ¿Para qué? Para evitar que se mezcle inmediatamente con el agua caliente. Y eso hace que el calentador funcione bien. Que el calentador es con muchos años de uso. Si el tubo vena está deshecho, hay que reemplazarlo porque el calentador posiblemente no va a calentar el agua bien. Muy bien. Otra componente importante, el ano de magnesio o ano de sacrificio. El ano de magnesio sacrificio, la función es proteger el tanque con los agentes oxidantes del agua. Por ejemplo, aquí tenemos 3 anos de magnesio. El que está nuevo. Aquí vemos un ano de magnesio, pues largo, porque es para un calentador de 40 galones, 50 galones, hasta 60 galones. Tenemos un ano de magnesio en proceso de sacrificio, que es este. Ese ano de magnesio, en este momento, todavía sirve, porque todavía tiene magnesio, sino que está sacrificando. Pero cuando ya un ano de magnesio está en estas condiciones, ya es totalmente, está sacrificado. Entonces hay que tener en cuenta que un calentador acumulador con 3 o 4 años en Medellín o en Colombia, hay que estar verificando el ano de magnesio. Por ejemplo, en otros países que el agua es muy dura, es un agua que tiene muchos agentes oxidantes, pues el ano de magnesio se va a sacrificar más ligero. Válvula de seguridad es otra parte importante que viene con el calentador. ¿Cuál es la función de la válvula de seguridad? Proteger el tanque, que el calentador, cuando el termostato se descalibre por temperatura y el agua vaya a entrar a más de... ¿A qué calibración está esa válvula de alivio? Dígame la temperatura y la presión. Esta está a 210 grados 10 grados Fahrenheit, Fahrenheit, que son 99 grados centígrados. o 150 Y psi. 150 psi. Quiere decir que si el agua del termostato se descalibra y el agua va a pasar a más de 85-90 grados, esa válvula va a proteger el tanque y va a aliviar por temperatura. Y si la presión del sistema hidráulico va entre 145 y 150 psi, ese calentador va a aliviar por presión. Entonces, la válvula de seguridad hace parte de la instalación de la norma 888. Es un dispositivo de seguridad por presión y por temperatura. Tenemos otra parte importante, la llave de drenaje. Las llaves de drenaje cumplen una función importante en el calentador. Léase, por ejemplo, el adhesivo, a ver qué es lo que dice ahí. Recuerde limpiar su calentador cada 3 meses, abriendo la válvula de desagüe hasta que el agua salga clara. Esto ayudará a prolongar la vida útil de su tanque. Muy bien, entonces el usuario debe hacerle un drenaje al calentador cada 2 o 3 meses.
Realmente los usuarios no hacen eso, pero el técnico una vez al año que le haga mantenimiento debe tener muy en cuenta el drenaje del calentador. Pero si el usuario lo haría cada 2 o 3 meses, el calentador le duraría más años de vida. Muy bien, tenemos otra parte importante del calentador, la fibra de vidrio, el aislante térmico. Vamos a mirar, el aislante térmico cumple una función fundamental. Quiere decir, el calentador en el tanque tiene fibra de vidrio o algunos equipos americanos tienen poliuretano. ¿Cuál es la función? Por eso los calentadores le llaman termotanque. Quiere decir, la fibra de vidrio evita que la temperatura del agua se disipe al exterior y te conserve el agua por lo menos de 10 a 12 horas caliente en el tanque. Entonces esa es la función de la fibra de vidrio. Bueno, otras partes importantes que tenemos en el calentador. El termostato. ¿Cuál es la función del termostato? Quiere decir, es la válvula de gas principal del calentador. Es la que controla la temperatura. Al mismo tiempo, tiene otros dispositivos de seguridad, como el termopar o la termocupla. ¿Cuál es la función del termopar y la termocupla? La termocupla o el termopar, que es este, quiere decir que cuando el calentador esté encendido y se apague accidentalmente por una corriente de aire, él debe cerrar el paso del gas en menos de 60 segundos. Vamos a prender el piloto para hacer una simulación en qué tiempo, en caso que se apague el piloto. Entonces el piloto encendió, que es el quemador auxiliar, que es otra parte importante del calentador y que hace parte con el juego de la válvula de gas o termostato. Se ha hundido unos segundos, suelte y se energizó. Quiere decir, el piloto está calentando el termopar. Cuando el termopar calienta, ese termopar genera un voltaje que energiza una válvula que está por acá adentro que se llama electroimán o bobina. Si se apaga accidentalmente el piloto, vamos a soplarlo. Vamos a tomar un tiempo, en qué tiempo cierra la válvula del gas. Eso se escucha más o menos cuando se cierra la bobina o el electroimán, quiere decir, internamente es una bobina de electroimán. Bueno, entonces aquí el piloto está encendido, quiere decir, si se apaga el piloto, va a ocurrir lo que va a ocurrir acá, porque en este momento el termopar que lo está calentando la llama del piloto energizó una bobina que hay aquí internamente, que es esta misma bobina que está aquí. Quiere decir, hundamos el botón iniciador y calentamos el termopar. Quiere decir, cuando se calienta el termopar está generando un voltaje, ahí se energizó la bobina. Entonces, cuando se apaga el piloto, como ya no hay llama piloto aquí, en este momento no hay llama piloto, entonces esto se está enfriando el termopar y se está bajando el voltaje. En menos de 60 segundos debe cerrar el paso del gas en la válvula para que no pase gas al quemador como dispositivo de seguridad. Ahí se desactivó la bobina. Vamos a soplar aquí el piloto como si hubiera habido una corriente de aire. Quiere decir, vamos a contabilizar un tiempo. Aquí se va a escuchar enseguida la bobinita. Ahí se escuchó cuando se cerró. Prendamos con el encendedor aquí y verá que ahí no va a prender el quemador. ¿Por qué? Porque ya la válvula se cerró. ¿Cómo qué? Por dispositivo de seguridad, el termopar bajó el voltaje y cerró el electroimán que está internamente. ¿Cuál es la única forma para volverlo a encender? Hundir el botón iniciador. Botón iniciador. Posición piloto. Prenda el piloto. Suelte. ¿Por qué no se energizó? Porque requiere un calentamiento de unos segundos, de 20 a 40 segundos, para que genere el voltaje. Vuelve a Hyundai. Prenda.
suelte, ahí se energizó. Entonces ya se energizó la bobina, ya lo puede pasar a posición quemador, a primera escala, donde prenda. Ahí, ya prendió el quemador. Entonces, así es el funcionamiento del termostato o la válvula de gas control de un calentador, ¿qué? Acumulador.